En el tutorial que os compartía hace unas semanas realizando unas etiquetas, os preguntaba si queríais aprender a impermeabilizar servilletas y la respuesta masiva fue que sí. Así que ha llegado el momento de mostraros una de las múltiples opciones que existen para impermeabilizar este material y poder utilizarlo en diferentes proyectos. ¿Os interesa la idea? Acompañadme, ¡comenzamos! Lo primero que os voy a mostrar son un par de pruebas que he realizado previas al tutorial de hoy. Como podéis observar, el resultado de estas muestras son diseños con cierta transparencia en el color de fondo y un acabado más brillante por una de sus caras. Después veremos por qué. Si colocamos uno de estos pedacitos sobre un fondo blanco, el dibujo se revela, consiguiendo más consistencia de color. Veremos todos estos detalles posteriormente. Lo primero que vamos a necesitar es un fondo plástico, una funda, por ejemplo, de cualquier papel que tengamos en casa, que no tenga ningún diseño, dibujo o relieve, ni grietas o agujeritos por los que se pueda filtrar el producto que vamos a utilizar. Para probar, vamos a impermeabilizar 2 trozos de servilleta, un cuarto de este precioso diseño con pececitos y otro que veremos un poquito después. Este mismo proceso lo podemos realizar sobre papel de arroz o papel japonés, aunque estos son más resistentes. Para el tutorial de hoy, cualquiera de estos materiales nos vendría genial. Recortaré uno de los cuartos y retiraré las 2 capas no impresas del papel. Estoy segura que muchos de vosotros ya habréis visto en algún otro tutorial que este mismo proceso se puede realizar sobre las 3 capas que llevan este tipo de servilletas, de manera que la consistencia del papel sea muchísimo mayor e incluso perdiendo parte de esa semitransparencia tipo hoja vegetal que conseguíamos con las pruebas que veíamos al inicio. Pero yo lo voy a hacer con la capa impresa. Más delicado, sí, pero para mí más natural a la hora de poder utilizar luego estas servilletas realizando la técnica del decoupage. Para impermeabilizar utilizaré un barniz acrílico, es decir, al agua en acabado brillante. Y después una pequeña muestra con barniz acrílico en acabado mate. Veremos o compararemos ambas opciones. Con una paletina ancha de pelo suave extenderé una pequeña y muy fina capa de este barniz sobre la superficie plástica, cubriendo una zona más o menos igual al trozo de servilleta que queremos impermeabilizar. Colocaré el pedazo de servilleta por encima intentando que al absorber la humedad inferior esta no se arrugue o se arrugue lo menos posible. Verteré una pequeña cantidad de barniz en el centro de la servilleta, siendo generosa para que cubra bien toda la superficie que queremos impermeabilizar. Y después, muy suavemente, por encima iré repartiendo esa cantidad de barniz por toda la superficie ayudándome del pincel. Del centro hacia afuera siempre mejor para ya de paso intentar eliminar arrugas. Un nuevo plástico film protector por encima, semejante o con las mismas características del inferior. Yo aquí no utilizaría el papel film protector de cocina ya que este se arruga mucho, salvo que tenga cierto grosor y nos puede entorpecer el siguiente paso, que consistirá en ir pasando una superficie plana por encima de este nuevo plástico para extender el barniz y mover el exceso de producto hacia los lados, que quede una capa finísima. Yo voy a utilizar una plegadera en plano, también podemos utilizar una vieja tarjeta plástica, bien sea de crédito, de alguna tienda publicitaria, etc. Debemos presionar del centro hacia afuera para mover y retirar ese exceso de barniz hacia los lados. Suavemente, ya que si ejercemos mucha presión, la capa de servilleta es muy finita y la podemos deformar, que como veis en mi caso en una esquinita así ha ocurrido. Cuando me aseguro que ya he conseguido el efecto deseado, por una de las esquinas voy levantando el plástico superior,
de manera que la servilleta se queda fijada al plástico inferior y retiro el superior sin problema. Si al retirar este se va levantando la servilleta o veis que se va deformando, volvéis a presionar y a pasar la plegadera por encima en esa zona. Ahora debemos dejar secar la capa de barniz por completo. Y mientras tanto voy a realizar una segunda prueba con un pedazo de servilleta y barniz acrílico en acabado mate para ver si existe alguna diferencia y compararlos. Seguiré exactamente los mismos pasos del proceso anterior, pero con diferente producto. El primer apunte o diferencia que observo, incluso antes de haber secado los productos, es que el barniz brillante le otorga mayor transparencia al fondo de los motivos que el barniz mate. Este último tiene una trama sobre la servilleta de color blanco más parecida al papel de arroz. Voy a dejar secar por completo y seguiremos con las siguientes observaciones. Vamos a retirar ambas piezas del plástico inferior. Con mucho cuidado y delicadeza levantaré una de las esquinas, el pedazo que vea más adecuado, e iré tirando suavemente hasta desprender ambas partes. Si en algún momento veo que se ha quedado enganchada la servilleta, puedo comenzar desde otro ángulo para no romperla. Voy a hacer una acotación sobre este punto. Lo ideal para impermeabilizar por completo ambas piezas sería repetir el proceso de extender una nueva capa, una segunda capa de producto por encima, sea el que sea, mate, satinado, brillante. Y de esa manera conseguiríamos una impermeabilización más consistente. Yo no lo voy a hacer. Quiero que las piezas sean más dúctiles y poder manejarlas mejor sin que tengan una capa excesivamente gruesa por encima. Confirmo este primer dato u observación: el barniz brillante otorga mayor transparencia. Segundo punto comparativo. La cara A, la superior sobre la que extendimos el barniz, en ambos casos ha quedado con un acabado satinado. No es mate por completo, pero en ningún caso es brillante. Sin embargo, la cara que tocaba ese plástico film inferior, en las dos tiene un acabado brillante, mucho más acentuado en la primera prueba con el barniz de ese acabado. Pero la segunda, pese a que el barniz sea mate, también replica ese toque sutil brillante del fondo. Conclusión: si lo que queremos es que el acabado que se perciba, sobre el que queremos trabajar la servilleta, sea brillante, debemos colocar nuestro pedazo de servilleta boca abajo para conseguirlo y darle así ese aspecto de plastificado. Probamos de nuevo ambos motivos sobre un fondo blanco para ver bien esos diseños y creo que el objetivo como tal de plastificación está conseguido. Sobre las muestras iniciales había comprobado que puedo pulverizar agua en la superficie sin que ésta se vea alterada. Seco las superficies, compruebo que suena a plástico cuando lo estiro y encojo y avanzamos en el proceso. Extendiendo una capa de pintura por el reverso de los diseños. En la prueba inicial lo he realizado sobre la cara anterior y posterior para ver el resultado sobre la capa brillante y la capa mate. Sin duda los colores destacan mucho más y por uno u otro lado yo creo que no hay diferencia más allá del acabado o terminación. Pero ¿todo esto qué sentido tiene? Pues que podamos utilizar estos motivos sobre fondos que no sean claritos o blancos, como por ejemplo una cartulina en color negro.
Observaréis que los diseños apenas se aprecian, quedan diluidos con el fondo y sin embargo, si colocamos el motivo al que le hemos dado por debajo esa capa de pintura acrílica blanca, los dibujos destacan totalmente. Manos a la obra, pintura acrílica en acabado blanco y no voy a extender o cubrir toda la servilleta, solo voy a hacerlo en los diferentes motivos. Porque en los próximos tutoriales veremos cómo y para qué utilizar esta servilleta. Utilizo un tampón chiquitito. No voy a cubrir con una capa consistente que cubra al 100% el motivo por el reverso. Va a tener cierta transparencia, no mucha evidentemente, pero lo único que quiero es que por el derecho se vea el motivo y que los bordes de los motivos estén un poquito más difuminados. Cubriré uno por uno y dejaré secar. Una cosa muy importante, si lo que realmente queremos es una impermeabilización completa, el barniz que debemos utilizar no debe ser acrílico. Podemos usar un barniz casero sintético, como la fórmula que tengo en el canal. Os dejaré el vídeo anclado en la caja de información o por aquí arriba. Comprado, por supuesto, que existen muchos en el mercado, o la fórmula también casera de barniz con silicona fría y alcohol. Pero el sistema que quiero compartir con vosotros es este. Este es el resultado y comparativa. En los huecos se transluce la parte inferior, bien sea de mi mano, de la hoja blanca, y que en este proceso, sobre un fondo oscuro, para resaltar los diseños, se convierte en una pintura acrílica en un color clarito, imitando las dos capas blancas no impresas de cada una de las servilletas, por ejemplo, o esos fondos tan bonitos que creamos para decoupage. Os voy a dejar con la intriga de cómo y sobre qué utilizar estos peces tropicales del tutorial de hoy. Lo veremos en próximas semanas. Estad atentos, que creo que ha quedado un trabajo muy curioso y bonito. Y que sin este previo paso que hemos realizado en el tutorial de hoy no podría conseguir el efecto que busco. Sobre impermeabilización de servilletas y la utilización de un barniz acrílico, poca o ninguna sugerencia más. Yo me voy a quedar aquí de momento recortando y separando estos peces tropicales. Con la consistencia que ha adquirido la superficie me resulta muy sencillo. Con uno de los ramilletes de flores he decorado un jabón. En el canal disponéis de un tutorial con esta temática, el decoupage sobre jabones, así que no me voy a enrollar. El motivo quizás no sea el que más encaje por tonalidades con el color del fondo del jabón. Pero precisamente porque quería que destacaran esos colores rojizos y verdes sobre el naranja, es que he probado a hacerlo así. Si el jabón fuera blanco, cualquier motivo hubiera destacado y se hubiera integrado muchísimo más. Bueno, familia, que no me enrollo. Espero que haya cubierto vuestras expectativas el tutorial de hoy. Ya sabéis que nos seguiremos viendo por aquí con más ideas. ¡Chao!